Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta última conferencia del Festival de Ciencias organizado por la Facultad de Medicina. El Festival de Ciencias es una celebración nacional, pública y gratuita y que invita a todas las personas a acercarse y disfrutar los temas y fenómenos relacionados con la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. La Facultad de Medicina celebra el Festival de la Ciencia este año con un ciclo de charlas dirigidas al público en general. En esta oportunidad vamos a escuchar al doctor Rómulo Fuentes con su conferencia Neuromodelación, hablarle al cerebro en su propio idioma. Ahora pasaré a presentar al doctor Rómulo Fuentes. El doctor Fuentes es PhD en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile y postdoc en la Universidad de Duke. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, como por ejemplo el premio postdoctoral de la Fundación de Investigaciones Biomédicas Ruth Broad, de la Universidad de Duke. Es profesor e investigador de la Universidad de Chile, además de ser director de investigación de la Facultad de Medicina de dicha universidad. Por otra parte, ha sido director científico del Instituto Nacional de Neurociencias Edmond y Lili Zafra, en Natal, en el norte de Brasil. Sus principales líneas de investigación son bases neuronales en las funciones sensitivo-motoras, con énfasis en el loop tálamo cortical de los ganglios córticos basales, y estrategias de ciclo cerrado y adaptativas de estimulación cerebral profunda y la médula espinal. Doctor Fuentes, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta conferencia. El tema de hoy es la neuromodulación y en particular ¿cierto? Cómo le hablamos al cerebro en su propio idioma. Y para eso, evidentemente tenemos que primero hablar un poquito del cerebro y cómo funciona. Entonces, la primera pregunta con la cual yo los quiero desafiar es preguntarse para qué sirve un cerebro. Y esta pregunta no tiene que ver con la vida cotidiana, ¿cierto? Todos tenemos una experiencia bastante clara de qué hacemos con el cerebro, ¿cierto? Cuáles son las funciones que cumplimos gracias a tener un cerebro, sino que esta pregunta está enmarcada en el aspecto evolutivo, ¿cierto? En el aspecto de por qué sirve tener un cerebro en comparación con otros seres vivos que no tienen cerebro. Entonces, lo que ustedes ven aquí, en esta imagen, es una representación de la biomasa en la Tierra, ¿cierto? Todos los seres vivos y cuánto pesan, ¿cierto? En conjunto, en relación a qué son, ¿cierto? Qué tipo de organismos son. Entonces, lo que tenemos es que las plantas pesan en total, las plantas de toda la Tierra, ¿cierto? Todos los vegetales pesan unos 450 millones de toneladas, ¿cierto? Y eso constituye la mayor parte de la biomasa de la Tierra, ¿cierto? Tenemos las arqueas, que son parecidas a las bacterias, los virus aquí, ¿cierto? Que también pesan 0,2 millones, las bacterias, 70 millones de toneladas, las protistas, los hongos y finalmente los animales con solamente 2 millones de toneladas. ¿Qué significa esto? Que el 99,7% de la biomasa terrestre corresponde a organismos que no tienen cerebro, ¿ya? Entonces, de ahí viene la pregunta. ¿La vida puede ser exitosa sin un cerebro? Entonces, es válido preguntarse, ¿cierto? ¿Por qué tener un cerebro? Y parte de la respuesta puede encontrarse a través de la observación. Entonces, si miramos los animales, o mejor dicho, los organismos, ¿cierto?, que son mayoría en nuestro planeta y que además no tienen cerebro, vemos que son organismos que se mueven poco o nada, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, los virus, ¿ya? Los cuales ahora en este momento nos causa tremendos problemas, una tremenda crisis asociada, ¿cierto? Tenemos arqueas, tenemos bacterias, ¿cierto? Que tienen movimiento, de hecho, algunas bacterias, pero es bastante modesto. Y luego tenemos entonces las plantas acá,
y acá, que representan, ¿cierto?, la mayor parte de la biomasa, y si bien tienen cierto tipo de movimiento, ¿cierto?, pueden crecer hacia la luz, o pueden crecer sus raíces hacia la tierra, ¿cierto?, no es que exactamente tiene una conducta, ¿cierto?, como la podríamos pensar en los animales. Y aquí tenemos entonces hongos, ¿cierto?, que tampoco se mueven mucho. Y por otro lado, vamos a mirar ahora los organismos que sí tienen cerebro. Y los organismos que sí tienen cerebro tienen algo en común, independientes son mamíferos, peces, aves, reptiles, lo que ustedes quieran, se mueven. Entonces vemos aquí una amplia gama de comportamientos, ¿cierto?, que no son otra cosa que una secuencia de movimientos, de actos motores que realizamos los animales que tenemos cerebro. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos llegar a partir de estas observaciones? Es que efectivamente el cerebro aparece en la evolución, ¿cierto?, como un órgano cuya función es controlar un cuerpo, ¿cierto?, controlar un cuerpo con músculos, ¿cierto?, que son los que hacen el trabajo mecánico, el trabajo físico, y esta coordinación tiene que ser perfecta, ¿cierto?, tiene que ser muy buena, porque de otra manera podemos, ¿cierto?, ser presa de alguien, ¿cierto?, ser depredados, o si no corremos lo suficientemente rápido, ¿cierto?, o no obtener alimentos, ¿cierto?, estoy hablando de las funciones muy básicas a nivel animal. Esta correlación entre moverse y tener un cerebro es bastante dramática, ¿ya?, al punto que hay especies que efectivamente cuando se mueven tienen cerebro y cuando no, no tienen cerebro. Y este es el caso de la cibia, que es un animalito que en su vida, en parte de su vida, ¿cierto?, en estado larvario, tiene efectivamente una colita y una notocorda, o sea, un sistema nervioso primitivo, y nada por el mar, que es donde vive, y tiene esta forma que está acá, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega a su estado adulto, y lo que hace entonces es adherirse a una roca, y lo primero que hace al adherirse a la roca, porque ya no se va a mover más, es digerir su sistema nervioso, y se transforma entonces en esta especie de esponja, ¿ya? Que vemos aquí. Entonces esto es un caso muy dramático, porque estamos hablando del mismo animal, ¿cierto?, del mismo organismo, pero claramente cuando hay un cerebro, ¿cierto?, se mueve, y cuando no se va a mover, el cerebro se va. Entonces, conclusión. El cerebro, o el sistema nervioso, si vamos a hablar un poquito más amplio, es un sistema que aparece en la evolución para dar respuestas rápidas a través del control de los músculos, ¿cierto?, del músculo esquelético, ¿cierto?, del músculo con el cual nos movemos normalmente. Y este control, ¿cierto?, este control es lo que llamamos conducta, el comportamiento, ya esencialmente moverse, ¿cierto? Cuando alguien no se mueve, decimos que no tiene mucha conducta, ¿cierto?, no presenta conducta. ¿Cómo funciona ahora el cerebro? Ahora que sabemos dónde aparece o a qué está relacionado, ¿cierto?, ¿cómo funciona? Y ustedes seguramente habrán escuchado hablar de que la unidad funcional del cerebro es la célula que conocemos como neurona, ¿ya? Ese concepto ya no es tan válido, y vamos a hablar de cuál es el concepto que actualmente se maneja, pero sin duda no podemos dejar de hablar de la neurona si queremos hablar de cómo funciona el cerebro. Y las neuronas tienen las más variadas formas y tamaños, tal vez no tanto, pero sí variadas formas, pero esencialmente tienen un cuerpo, que es lo que ustedes ven acá, este engrosamiento, tienen un árbol dendrítico o dendritas, ¿ya? Aquí en este caso es muy claro que por qué se llama un árbol dendrítico, ¿cierto? Y tienen un axón, ¿cierto?, que es generalmente muy largo, ¿cierto?, puede ser muy largo, y un terminal axónico, que es la parte del axón. Y este esquema, que se repite en todas las neuronas, o casi todas las neuronas, con algunas variaciones, determina algo que es lo que hace la neurona, ¿cierto? Vamos para responder la pregunta de cuál es el lenguaje del cerebro. Y la neurona es un integrador de señales, ¿cierto? Entonces, a través de sus dendritas, recibe señales que van a ser químicas generalmente, pero pueden ser de una amplia gama, como lo vamos a ver a continuación, pero para efectos de una neurona que está en el cerebro, es una señal química o una señal eléctrica, y si hay suficiente de esta señal, de esta estimulación, la neurona va a generar un potencial de acción, una respuesta eléctrica que es transmitida a través del axón, y a su vez va a llegar a una siguiente neurona o hacia un músculo. Y eso lo vamos a ver también.
Entonces, este concepto que quiero que lo graben, porque la neurona entonces lo que hace es recibir una entrada, ¿cierto? Recibe información o recibe un estímulo, y si ese estímulo es lo suficientemente fuerte, o se acumula lo suficiente, va a generar a su vez otro estímulo, ¿cierto? Hacia otra neurona. Y aquí está la clave, ¿cierto? No es una neurona, sino que son varias neuronas. Entonces yo le acabo de decir que la neurona recibe o señales químicas o señales eléctricas, pero hay neuronas especializadas en excitarse, ¿cierto? Son células excitables, ¿cierto? Cuando recibe estímulo, genera este potencial de acción, y hay neuronas entonces que se van a excitar con fotones, o sea, con luz, que son las neuronas que nos permiten ver. Hay neuronas que se excitan con movimientos mecánicos, con el sonido, son las que nos permiten oír. Otras neuronas se excitan con moléculas gaseosas, y son las que nos permiten sentir olores, ¿cierto? Aromas. Otras se excitan con moléculas químicas, todas las moléculas son químicas, pero se excitan con moléculas que están disueltas ya en los alimentos, y estas son las neuronas del gusto, nos proveen el gusto, y otra entonces que se activan con fuerzas mecánicas, ¿cierto? Y tenemos todas las neuronas que nos dan la posibilidad de sentir, ¿cierto? Del tacto. Hay otras que también lo hacen con la temperatura. Hay distintos tipos de neuronas que responden a estos distintos tipos de energía y son, digamos así, la primera barrera o la primera línea para percibir el mundo. Pero no están solas, ¿cierto? Entonces esta neurona, cuando recibe esta información, se la pasa a otra neurona, y en realidad se la pasa a una red de neuronas. Y esa red es la unidad funcional del cerebro, no la neurona sola, sino que esta red, este circuito neuronal. Y este circuito está bien caracterizado, no es un circuito que digamos que esté unido de una forma azarosa, ¿cierto? Por el contrario, hay una conectividad que es muy importante y sigue reglas también, y esas reglas las conocemos. Entonces, estas neuronas están conectadas de una forma, una topología de red, ¿cierto? Forma una red, están conectadas de una forma que se conoce como mundo pequeño. Y el mundo pequeño es una definición matemática en realidad, ¿cierto? Las neuronas no están así en círculo, ¿cierto? Conectadas en el cerebro, pero la definición matemática es lo que ustedes ven aquí, y cada nodo es una neurona, y ustedes ven que las neuronas entonces están unidas a sus vecinas, siempre están muy conectadas con sus vecinas, y muy pocas neuronas están conectadas a neuronas que son lejanas. Esa es la definición de topología de red de mundo pequeño. Y el cerebro en particular tiene una topología de red de mundo pequeño, pero que se llama modular jerárquica, porque entonces ahora estas vecinas forman lo que se llaman módulos, y unas pocas de estas neuronas que forman un módulo se van a conectar con otros módulos. Entonces podemos decir aquí que el cerebro, ¿cierto?, es un conjunto, una colección de estos módulos de redes neuronales, ¿cierto?, que además se conectan entre ellos. Eso podemos decirlo de una forma muy simplificada. Y aquí, nuevamente, ahora con esta idea de los módulos, ¿cierto?, yo les dije que había neuronas que respondían a la luz, ¿cierto?, neuronas que respondían a las moléculas gaseosas, o sea, el sentido del olfato, otras al tacto, etcétera. Entonces tenemos que estos módulos, que son los sensoriales, ¿cierto?, son activados por estos estímulos que mencioné, y ellos a su vez, cuando son activados, hacen algo aquí, ¿cierto? Se hablan entre ellas las neuronas eléctricamente, y esto determina que algunas de ellas, las que están conectadas a otros módulos, ¿cierto?, también emitan un tipo de señal, que siempre es eléctrica, y esto entonces va a llegar a otros módulos, y aquí yo lo dejé en forma de capas, pero en realidad esto es mucho más complicado, pero eventualmente vamos a llegar a módulos que están conectados a la musculatura del cuerpo, y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una respuesta motora. Entonces, y esto aquí me faltó, ¿cierto? Pero aquí hay una flecha, debería haber una flecha, ¿cierto? Porque lo motor incide en lo sensorial, ¿cierto? Si yo miro hacia otro lado, los estímulos que ahora
caen sobre mis ojos son distintos. Si yo me paro, ¿cierto? El mundo a mi alrededor cambió un poquito y eso determina que hay una nueva estimulación, por lo tanto, esto aquí es algo que ocurre continuamente todo el tiempo, ¿cierto? Esta red está siempre activa, recibiendo estímulos y generando la respuesta apropiada, ¿cierto? Desde respuestas tan simples como cerrar los ojos si me pongo a una luz fuerte, ¿cierto? O respuesta un poco más complicada, ¿cierto? Si yo me estoy preparando, por ejemplo, para una prueba, o estoy planificando una actividad, ¿cierto? Son cosas más complicadas, pero esencialmente, ¿cierto? Es el mismo ciclo donde hay una información que me llega y yo con ella hago algo y genero una respuesta motora. Ya mencionamos que estas neuronas se comunican, ¿cierto? Generan un potencial de acción, o sea, una señal eléctrica. Pero imagínense millones, literalmente millones de neuronas, ¿cierto? Generando estos pequeños potenciales de acción y estos pequeños potenciales dendríticos también, que son los que se ocurren cuando les llega un potencial de acción. Esto determina que hay una actividad eléctrica promedio, ¿cierto? Que yo puedo medir. Si yo pongo electrodos, por ejemplo, en el cuero cabelludo, yo puedo medir las ondas cerebrales que corresponden a un cierto ritmo, una cierta sincronía en esta actividad neural. Entonces, ustedes lo pueden pensar en un estadio, ¿cierto? Está lleno de gente, ¿ya? Cada persona es una neurona. Si todas estas personas hablan entre ellas, ¿cierto? Cosas distintas, ¿cierto? Están conversando, digamos, en conversaciones pequeñas, ¿cierto? Ustedes solo escuchan un murmullo grande. Pero si estas personas, ¿cierto? Hacen un cántico o gritan gol, todos al unísono, ¿cierto? Porque hay un gol, ustedes escuchan muy fuerte ese gol porque han sincronizado sus voces, han sincronizado sus señales, y las neuronas hacen lo mismo. Cuando sincronizan sus señales, podemos entonces ver en el registro esta sincronía y se ve en forma de estas ondas cerebrales que llamamos. Y aquí hay varias, vamos a partir de las más lentas, ¿ya? Que son cuando estamos durmiendo, las neuronas entonces están todas haciendo lo mismo, ¿cierto? En un ritmo muy lento que se llama delta, y esto se ve de esta manera. Entonces compárenlo ahora con teta, que es una frecuencia un poquito más alta, ¿cierto? Y aquí está esta frecuencia un poquito más alta, y esta corresponde ya cuando estamos despiertos y estamos explorando tal vez, o estamos haciendo algún tipo de actividad. Hay teta muy bien caracterizado en alguna estructura del cerebro, por ejemplo la navegación, ¿cierto? Moverse en un lugar. Luego tenemos las ondas alfa, que son características cuando uno cierra los ojos. Entonces, si ponemos un electrodo acá atrás, en la parte occipital, ¿cierto? De la cabeza, y cerramos los ojos, vamos a ver inmediatamente unas lindas ondas alfa aparecen. Las ondas beta se producen en el sistema motor, por ejemplo, cuando estamos quietos, ya cuando no estamos viendo mucho, pero en general están asociados a estar despiertos, ¿cierto? Pero no muy activos. Y finalmente las ondas gamma, que estas son las más rápidas, como ustedes pueden ver, y estas en general están muy bien correlacionadas, ¿cierto? Aparecen cuando yo me estoy moviendo, cuando estoy muy activo, cuando estoy, ¿cierto? Concentrado en una tarea, muy comprometido, van a aparecer tipo de ondas. Entonces, aquí, si vamos a pensar en el título de la charla, aquí es el lenguaje del cerebro, son las frecuencias. Entonces, si conocemos ahora el lenguaje, ¿cierto? Podemos interactuar con el cerebro, de alguna manera. Y eso es la neuromodulación. Ahora, la neuromodulación no es un invento nuevo, ¿ya? Esta es un recetario, ¿ya? Que fue escrito el año 47, ¿ya? Hace casi 2000 años, ¿cierto? Por Escribonius Largus, que era un médico del emperador romano. Y él escribió varias recetas, pero entre ellas escribió que el dolor de cabeza, incluso si es crónico e insoportable, puede ser eliminado y remediado para siempre colocando un torpedo, ya el pez torpedo, es una raya, ya que literalmente da descarga eléctrica, colocando un torpedo vivo sobre el punto donde está el dolor hasta que el dolor cese. Entonces, este es el primer antecedente histórico que tenemos del uso de electricidad con fines terapéuticos. Aquí hay algo muy importante en esta definición, y es que dice que el dolor era crónico e insoportable, lo que significa que tal vez, muy probablemente, estas personas intentaron otros tratamientos, ¿cierto? Tratamientos también con hierba, con fármacos, ¿cierto? Que no dieron resultado, entonces apelan a esta neuromodulación, ¿cierto? Que
que es lo mismo que se hace actualmente, ¿cierto? Generalmente se intenta primero tratar a las personas con otros medios menos invasivos y luego se apela a la neuromodulación. Afortunadamente hoy día ya no usamos peces torpedo, ¿cierto?, para realizar neuromodulación, sino que se usan electrodos, ¿ya? Y este aquí, lo que ustedes ven aquí es un electrodo, acá hay otro electrodo, y estos electrodos pueden ir en el cerebro, dentro del cerebro, en núcleos, en módulos muy específicos, ¿cierto? O pueden ir sobre la médula espinal, y estos son los que están acá, estos planos, ¿cierto?, van sobre la médula espinal, que también es parte del sistema nervioso, y también va a llevar información hacia el cerebro. Y estos electrodos entonces son alimentados por este generador de pulso aquí, ¿cierto? Que es un circuito con una batería que genera entonces los pulsos eléctricos para entonces alimentar este electrodo y entregar este mensaje codificado en una frecuencia específica para nuestro cerebro. Actualmente, y esto es del 2011 y no ha cambiado mucho hasta ahora, ustedes ven aquí una lista de todas las enfermedades que se tratan, pueden ser tratadas con neuromodulación, ¿cierto?, con distintos electrodos, tipos de electrodos, y yo me voy a enfocar solamente en las que se usan estimulando el cerebro, ¿cierto? Y la principal tal vez es la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Se usa mucho en el mundo, de miles de personas en este momento implantadas con electrodos en su cerebro para controlar los síntomas motores, ¿cierto?, de la enfermedad de Parkinson. El temblor esencial también responde bien a la estimulación cerebral profunda y también así algunos tipos de distonía. La migraña crónica, ¿cierto? De nuevo, no podemos curarla por otros medios, ¿cierto? La estimulación cerebral profunda ha sido efectiva. El trastorno obsesivo compulsivo también se puede tratar, la depresión y la epilepsia. Y en particular, para terminar ya la charla, yo quería mostrarles un artículo que se publicó hace muy poco, que justamente nos muestra cómo podemos tratar la depresión severa, con esta neuromodulación, pero aquí además hay un elemento extra que yo no les he hablado, porque, ok, podemos entonces, a través de electrodos, podemos estimular, ¿cierto?, el cerebro, podemos hablar del cerebro, pero además, a través de electrodos, podemos escucharlo, ¿ya? Y eso se logra mediante esta estrategia que proponen aquí estos autores, que es la que yo quiero ahora compartir con ustedes. Entonces, este es un caso de una paciente, una mujer, con una depresión severa, la cual, de nuevo, igual que en el caso del pez torpedo, ¿cierto?, no respondía a ningún tratamiento de los que habitualmente se usan para la depresión. ¿Ya? Por lo tanto, entonces se decide usar la neuromodulación, vale decir, la estimulación de algún área del cerebro de ella, para mejorar esta depresión. Pero el punto es que sabemos poco, ¿cierto?, qué áreas del cerebro son mejores que otras para poder estimularla y así aliviar la depresión. Y efectivamente en esta persona lo que hacen es implantar una serie de electrodos en distintas áreas. Entonces aquí están las áreas, ¿cierto?, en la corteza orbitofrontal, en el hipocampo, en la amígdala, en el estrado ventral, ¿cierto?, para ver qué área, al ser estimulada, mejoraba, ¿cierto?, mejor los síntomas de la depresión. Eso es lo primero. Y eso se hizo, ¿cierto?, con electrodos temporales. Esto no es habitual que se haga, ya lo muestro porque, por eso lo estoy mostrando, porque es un caso muy especial. Pero además de eso, estos electrodos, ¿cierto?, además de yo querer aliviar la depresión mediante la estimulación, tengo que saber cuándo estimular. Y ese es un paradigma, ¿cierto?, que se conoce como de circuito cerrado o de retroalimentación, ¿cierto? Típicamente estos sistemas de estimulación funcionan todo el tiempo, el que lo ajusta es el médico tratante. Sin embargo, ustedes pueden hacer una estrategia donde ustedes miden una señal y gracias a esa señal determinan entonces el nivel de severidad de los síntomas. Por lo tanto, estimulan solamente cuando los síntomas son severos y no cuando la persona está bien, lo cual es muy bueno, porque prolonga el efecto terapéutico en los años.
de este sistema y además gasta menos batería, que también es importante porque la batería tiene que cambiarse o tiene que recargarse. Entonces, tiene tanto un efecto terapéutico y práctico, ¿cierto?, esta estrategia de retroalimentación. Entonces ustedes ven que aquí está la persona, ¿cierto?, y aquí están registrando, y aquí se ven las ondas cerebrales que hablamos, ¿cierto?, son las que están registradas dentro del cerebro, y lo valioso aquí que hicieron estos investigadores entonces fue que ellos determinaron, a través de medir la depresión, a través de encuestas que la persona respondía, ¿cierto?, en una tablet, ver entonces qué tipo de oscilaciones aparecían cuando esta persona estaba deprimida. Y ellos encontraron que efectivamente una oscilación que se llama gamma, ¿cierto?, que es la oscilación alta que les mostré antes, en algunas estructuras de su cerebro aumentaba mucho cuando esta persona mostraba, ¿cierto?, los síntomas depresivos más altos, más severos. Y solamente para volver a la topología de mundo pequeño, acá está la representación topológica, ¿cierto?, de las distintas áreas que ellos representan, y esto entonces, estas líneas indican la conectividad entre estas áreas. Entonces esto es importante porque no es que exista un área mágica, ¿cierto?, donde yo voy a estimular y voy a mejorar el cerebro entero, sino que esta área mágica, entre comillas, es porque es un área que está interconectada con otras áreas, y entonces yo estoy en realidad modulando la red, el cerebro completo, y no una área específica. Lo estoy haciendo en la práctica, ¿cierto?, pero el efecto se transfiere a toda la red. Entonces, ahora veamos en la vida real lo que hemos visto hasta ahora teóricamente, ¿cierto? Acá tenemos los electrodos, estos son los electrodos de prueba que ellos pusieron, ¿cierto? Al fondo ustedes ven las estructuras cerebrales, ¿cierto?, desde un escáner, y esto que está aquí es la tractografía, ¿cierto? Entonces, los tractos, los axones, ¿cierto?, son nervios, son paquetes de axones, ¿cierto?, a través de los cuales estos distintos módulos que hablamos al principio se conectan. Entonces aquí estamos interfiriendo directamente con esta red de módulos, ¿cierto?, esta red de redes, que es la que opera cuando nosotros hacemos cosas o no hacemos cosas. Entonces aquí esto se llama conectividad estructural, ¿cierto?, entre la amígdala y el estriado ventral, que es el área que ellos estimularon. ¿Qué hacen ahora? Ahora implantan un electrodo de estimulación en el área que ellos decidieron estimular, que es el estriado ventral, y ponen un electrodo de registro en el área que ellos decidieron, que ellos saben que es la que genera mejor, la que más claramente acusa cuando la persona está con síntomas severos. Solamente a través de estas oscilaciones, ¿cierto?, de estas ondas cerebrales, ¿cierto?, sabemos que la persona está fuertemente deprimida en ese momento. Y ahora implantan ya un sistema especial para eso, ¿cierto?, que mide, que registra y luego estimula dependiendo de lo que yo le diga, ¿cierto? El sistema hay que programarlo. Y este sistema, entonces, acá es nuevamente la misma imagen, ¿cierto? Están los electrodos de estimulación, ¿cierto? Y vemos la tractografía, entonces, entre estas distintas áreas, ya con los electrodos finales implantados. Entonces, aquí viene la magia final, por llamarle de alguna forma, ¿cierto?, donde estamos registrando, ¿cierto?, en tiempo real, estamos registrando la actividad cerebral de esta persona en esta área específica, que es muy buena para saber si está deprimido o no, ¿cierto? Y esto se llama un biomarcador, ¿cierto? Es un biomarcador de la depresión, y cuando nuestro sistema entonces detecta que el biomarcador está alto, ¿qué es lo que hace? Le habla entonces al neuroestimulador, digamos al electroestimulación, para que le dé un burst, ¿cierto?, una salva, una ráfaga de estimulación, ¿cierto? Y esto, una vez que la da, ¿cierto?, el sistema sigue leyendo, ¿cierto? Y ve, bueno, bajó, subió, se mantuvo, ¿cierto? Si bajó, no estimula más. Si se mantuvo, va a volver a estimular, ¿cierto?, porque está alto el biomarcador. Y si subió más todavía, bueno, entonces tal vez hay que hacer algún ajuste, ¿cierto?, porque no debería subir. Entonces, este es un sistema inteligente, ¿cierto?, entre comillas, que es capaz de leer el cerebro, por un lado, y a su vez hablarle al cerebro, ¿cierto?, para mantener este biomarcador, que es nuestra pista, ¿cierto?, en un rango, ¿cierto?, donde yo sé que en ese rango significa que la persona no tiene grandes síntomas depresivos. Esto se puede evaluar, ¿cierto?, nuevamente a través de distintas pruebas, ¿cierto?, en que a la persona se le preguntan cosas, y ustedes ven aquí, ¿cierto?, el pre es sin estimulación,
y el post es con estimulación. Entonces, a más alto el puntaje, más deprimida la persona, y ustedes ven que hay una caída, ¿cierto?, del orden de 7 veces en cuanto a sus síntomas depresivos. Por lo tanto, este sistema es muy efectivo, ¿cierto?, para tratar la depresión en este caso en particular. Insisto que este es un caso particular, por eso lo estoy mostrando, pero creo que nos da una idea del potencial de este tipo de tecnología, ¿cierto?, para otras patologías que también son difíciles de tratar. ¿Qué conclusión entonces tenemos? Primero, el cerebro funciona a través de redes o módulos de neuronas densamente conectadas entre ellas, pero menos conectadas con otros módulos, ¿cierto? La comunicación entre estos módulos es eléctrica y está basada en frecuencias bien específicas. Por eso, además, no lo mencioné, pero la estimulación debe hacerse a una frecuencia específica, de lo contrario tampoco funciona. Y si conocemos el lenguaje de estas frecuencias, es posible detectar estados patológicos y aplicar una neuromodulación para restaurar la función, ¿cierto? Pero esto es una aplicación inteligente, ¿cierto? No es una aplicación crónica, ¿cierto?, donde yo solamente doy la neuromodulación y no sé lo que está pasando, ¿cierto? La aplicación crónica de la estimulación equivale a tomar fármacos, ¿cierto?, sin ningún control, ¿cierto? Nosotros queremos los fármacos los consumimos de forma controlada, en base a, ¿cierto?, a nuestros síntomas, a la prescripción, pero aquí también queremos entregar la neuromodulación de una forma controlada y dosificada. Y con eso he terminado mi charla. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Fuentes. Ahí llegó nuestro... Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Fuentes, por su exposición muy clara. Ahora vamos a pasar a responder algunas consultas que nos han hecho. Aquí hay una. ¿Las ondas de un electroencefalograma solo reflejan la actividad neuronal superficial del cerebro o es posible interpretar o detectar la actividad más profunda del cerebro? Gracias, doctor Fuentes. Sí, esa es una buena pregunta. Las ondas de electroencefalograma detectan el promedio de la actividad neuronal, sí, mayormente superficial, pero de grandes zonas de la corteza. Entonces no son señales que sean muy específicas, que tengan mucha información. Además, el hecho de que estas señales son registradas a través del hueso y de la piel hace que estén un poquito distorsionados, actúan como filtro, ¿cierto?, esa estructura. Por lo tanto, yo pierdo algunas frecuencias cuando hago el electroencefalograma. En ese sentido, lo que yo mostré ahora, la neuromodulación para la depresión, la señal viene desde dentro del cerebro, ¿cierto? Es un electrodo que está dentro del cerebro, de hecho está en la amígdala, ¿ya? Y eso que determina que la señal es mucho más rica en información y es probablemente yo no podría hacer esto que se hace solamente con una señal de electroencefalograma, sino que se requiere esta señal dentro de un electrodo que esté dentro del cerebro. Ok, doctor Fuentes, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta de parte de los auditores. Bueno, si es así, damos por concluida la conferencia. Muchas gracias por la participación de todos. Muchas gracias, doctor Fuentes, por su exposición. Y espero vernos pronto.